Buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Blanco y Negro. Cada día vemos en redes sociales videos relacionados con la violencia, videos en medio de la pasividad de testigos que en muchos casos prefieren registrar los hechos antes que actuar. ¿Será que la sociedad ecuatoriana se está acostumbrando a ser un simple espectador de la violencia? ¿Será que esto inicia en los propios hogares de los ecuatorianos? Son algunos de los interrogantes que buscamos contestar en el programa de hoy. Aquí iniciamos. El Consejo Nacional de la Judicatura adecúa los mecanismos y recursos legales para garantizar la aplicación plena de la ley orgánica para erradicar la violencia contra la mujer en el país. Revisemos a continuación los mecanismos que se busca implementar para disminuir la violencia social de género. Pues del diagnóstico de cómo el actual Consejo de la Judicatura Transitorio encontró el sistema de justicia no es equivalente a las estadísticas que manejó la administración cesada, según concluyeron este lunes sus autoridades. Solamente para tratar casos de violencia contra la mujer, al sistema le falta mucho. Hay un concurso que se ha suspendido de 7.000 funcionarios en el Consejo de la Judicatura, pero vemos de que ahí no existen ni psicólogos, ni médicos, peritos, ni trabajadores sociales que vengan a trabajar en las unidades de violencia de género. En un trabajo contrarreloj, el Consejo Nacional de la Judicatura ejecutará un plan piloto que le permitirá saber a los operadores de justicia, saber en qué terreno se está y en qué terreno se pisa. Para levantamiento también de experiencias y comportamientos, porque no contamos con una línea de base para partir, una línea de base que sea creíble. No tenemos proyectos basados en realidades. Hay que hacer toda una readecuación a nivel nacional para que haya una concordancia entre la demanda de los ciudadanos y la respuesta inmediata en la administración de justicia. Para la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, es vital que las organizaciones de mujeres velen por el cumplimiento de la ley para erradicar la violencia contra la mujer y que desde la institucionalidad del Estado se trabaje en prevención en la población más pequeña hasta en los centros urbanos con mayor población. Los femicidios están, ahora mismo hay una mujer muerta acá en la Floresta, las noticias dicen eso, una niña secuestrada por dos tipos encapuchados en Sucumbir, no sé, esa niña la mataron o qué pasó. Una niña que para variar está embarazada, es una de las 2.000 niñas que se embarazan cada año producto de violación. Fiscalía, Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura no quieren dejar en indefensión a mujeres víctimas de la violencia y evitar que caigan en la revictimización a quienes acuden por un servicio de justicia. Las prácticas de crianza de niños desde la perspectiva del respeto y el amor son temas que van cobrando importancia. Esto buscando que los niños puedan crecer en un marco adecuado que les permita desde temprana edad ser personas alejadas de la violencia. Esto es lo que buscan las políticas para criar con ternura. Se trata de brindar un acompañamiento integral a los pequeños hasta los 5 años, pero poniendo mayor atención a los primeros 1000 días después del nacimiento. El cariño y el cuidado con afecto de los niños hacen de Misión Ternura una política pública integral e innovadora. Eso afirma el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, definirá en buena medida el futuro del menor. Lo que una persona pueda tener, conseguir resolver en sus primeros 1000 días es determinante para lo largo de toda la vida. De hecho, en territorio ya se han conseguido objetivos importantes mediante el involucramiento de los diferentes niveles de gobiernos locales en favor de los programas sociales de iniciativa gubernamental y que se relacionan con el desarrollo de los menores. Contamos ya con 59 municipios con mesas técnicas interinstitucionales instaladas. Tenemos a más de 800 educadores en desarrollo infantil integral. En la actualidad existe una amplia cobertura del
programa Misión Ternura, que el Ejecutivo, a través del trabajo coordinado entre instituciones, busca desplegar a 90 cantones más. Además del programa de educación familiar CNH, cuya inversión es de alrededor de 40 millones, estamos hablando de invertir en los niños menores de 3 años aproximadamente unos 230 millones de dólares que están en ejercicio fiscal actualmente. A futuro se tiene previsto enviar un proyecto de ley a la Asamblea para establecer como una política pública de obligatorio cumplimiento estos programas enfocados en mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños. Y para tratar este tema presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Rodrigo Tenorio, él es psicólogo clínico, y Ricardo Camacho, analista en temas de seguridad. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes. No se vaya, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro. Iniciamos el diálogo con nuestros invitados para abordar este tema. Doctor Tenorio, cabe hacerse una pregunta que considero importante. ¿Nuestra sociedad en general se implica o solidariza con las víctimas? Esto lo digo porque en muchas ocasiones, como hemos visto en la introducción, la gente no interviene. La gente sabía, por ejemplo, cuando sucedió lo de los abusos sexuales que cometió el sacerdote de Cuenca, se dice, es que la gente sabía, pero no hizo nada. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué no se solidariza? Mire, la solidaridad es una cosa y la implicación es otra. En general, la sociedad se solidariza con las víctimas, pero no se implica, no se compromete, porque eso es dar un paso más que no siempre se da porque hay inseguridad. Si yo veo a un señor agrediendo físicamente a una muchacha, por ejemplo, ¿cómo me meto? Si yo corro el riesgo también de ser agredido y feamente agredido. Entonces, no es que yo sea indiferente ante el acto de violencia, sino que las condiciones personales y sociales no siempre son favorables para que uno se involucre, diga, intervenga, etc. Es diferente que si un policía permanece indiferente. Eso ya no es posible aceptar, porque él está preparado para intervenir, él tiene los instrumentos personales y físicos, tiene armas, etc. Entonces la sociedad no es que mira indiferente la violencia, sino que no siempre puede intervenir. Ahora, pero estamos hablando de un hecho muy puntual. Inicialmente eso es, obviamente, cuando el agresor, digamos, tiene un arma blanca o tiene un arma de fuego, que uno como ciudadano común y corriente no puede intervenir porque pone en riesgo su propia vida, lo que usted bien dice. Pero yo me refiero a cuando hay agresiones como lo que le acabo de comentar inicialmente, que es violencia sexual, que conocían de un sacerdote hacia niños, o a veces violencia de padres a sus hijos, o de parejas a sus parejas. En ese sentido, la gente igual no interviene. Más o menos es lo mismo que lo que he dicho. Es decir, el caso de Cuenca es paradigmático porque este sacerdote pseudoeducador, digo falso educador con las verdaderas palabras, porque inclusive él ha tenido sistema educativo desde el kinder hasta la universidad, y a lo largo y ancho de sus 40 años o más de trabajo, ha abusado de niños. ¿Por qué las víctimas no comunicaron en primer lugar? Porque es víctima. Y quien es víctima ha perdido su capacidad de poder hablar. Es víctima. Eso es lo primero que consigue el abusador. Victimiza a su víctima, es decir, lo anula, le hace que se calle y además le amenaza. Si hablas, etcétera, etcétera. Peor si es un sacerdote, peor si es un militar o el profesor que tiene poder. No abusa a un débil, abusa a uno que tiene poder. Ese poder ordinariamente es un poder fáctico, es un poder real, no es un poder imaginario. Hace años, igual un sacerdote director de una escuela en Guayaquil había abusado de más de 50
niños en esa escuela. Hasta que un niño, no sé, tuvo la debilidad, entre comillas, de avisar a su papá. Y se armó el escándalo y al hombre lo metieron preso. Llegó a la cárcel a los 2 o 3 días, un preso lo apuñaló con tantas apuñaladas cuantos niños había abusado. La violencia está en nosotros. No puede existir una sociedad sin violencia, no puede existir un sujeto sin violencia, porque la violencia es uno de los elementos de protección que tenemos tanto individual cuanto socialmente. Es cómo educar la violencia, cómo hacer que mi violencia, la que yo tengo como Rodrigo Tenorio, se canalice, pueda expresarse adecuadamente. Porque si no tenemos esa violencia básica, ¿cómo nos defendemos? De ahí es que el abusador siempre se coloca en una posición de poder, de más poder que la víctima. Porque si estuviesen en igualdad de condiciones, ya las cosas serían distintas. Ahora, Ricardo, para seguir contigo, refiriéndonos un poquito más antes de meternos en lo que es la víctima y el victimario y esa relación, enfoquémonos un poco en la sociedad, en que dejemos de ser simples espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué se puede hacer para recibir, para poder impulsar una respuesta proactiva por parte de los otros miembros de la sociedad para que dejen justamente de ser simples espectadores? Buenas noches, María del Carmen, Rodrigo, un cordial saludo. Igual a los televidentes, buenas noches. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó hace un mes o 3 semanas. En mi edificio, vivo en 8º piso, un lugar en el sector de La Pradera, escuché unos gritos de desesperación, de auxilio. Salí de mi departamento, no es porque sea curioso, sino que los gritos eran muy fuertes. Y claro, era un tipo que agredía a su pareja y le había dado tal puñetiza que le abrió la cara. Cuando yo intervine, el tipo se escondió en el departamento y procedimos a llamar al 911. Vinieron 5 patrulleros y la moraleja es que llamé a sus padres, una conocida persona de Quito, le llevaron a la unidad de flagrancia y claro, yo me quedé con el problema. Es decir, vinieron los familiares del Pegamujeres, me agredieron a mí. La gente del edificio me dijo que por qué me metí en problemas. Cuando tuvimos la orden del fiscal que se demoró 2 o 3 horas para que den la orden de allanamiento, solo dio verbal, dijeron que eso no valía. Y mientras todo eso había 8 patrulleros parados en vez de servir a la ciudad de Quito. Yo presenté la denuncia al señor viceministro del Interior, Andrés de la Vega, parece que nunca se investigó. Y entonces por eso es que los ciudadanos no los metemos. Es decir, yo salí mal parado con la policía, salí mal parado con mi edificio y es decir, me dicen metido en el edificio. Yo, por ejemplo, no puedo soportar que se pegue una mujer. Eso me enseñaron mis padres desde pequeño. Ahora, siguiendo a tu pregunta, yo creo que, y Rodrigo lo analiza desde el punto de vista psicológico y lo hace muy bien. Yo no soy psicólogo, soy analista de temas de seguridad. Pero yo veo que de hace 30 años, 40 años, cuando yo estudiaba en la Escuela Espejo, a la solidaridad que hay hoy día, claro que el nivel de tipo de crimen ha cambiado, el tipo de violencia ha cambiado, pero no me vengan al cuento a decir que la sociedad cuencana no sabía lo que ocurría con el cura Cordero. Es decir, una sociedad, yo tengo que, lamentablemente no se vaya a tomar mal mis palabras, respeto mucho, mi madre es cuencana, pero la mayoría de la sociedad cuencana sabía que había algunos problemas con el señor Cordero, con el sacerdote, y entonces la sociedad cayó. No se sabía posiblemente si eran niños, menores, pero había algunas debilidades humanas. Yo admito que existen esas debilidades con personas mayores de edad, y un sacerdote tal vez no se ve bien. Pero, claro, mira, tú ves un asalto y lo primero que hacen es grabar el asalto en Ambato del señor taxista. Yo lo conocí por mi trabajo posteriormente en la cárcel de la Tacunga al asesino. El tipo decía que no se acordaba nada. Había estado tan drogado, según él, que no se acordaba del homicidio. Y entonces los ciudadanos hoy hemos perdido un poquito ese sentido de pertenencia, ese sentido de humanidad. ¿Para qué me complico yo la vida si después me van a llamar a declarar? Me van a llevar a la unidad de flagrancia, voy a estar parado 3 o 4 horas de la unidad. Es decir, la gente dice, yo no me complico la vida, sigo adelante. O 2, como el crimen hoy es tan complicado, si me meto a ayudar a una persona, yo voy a salir afectado. Yo creo que la moraleja de esta primera parte sería, mi querida María del Carmen y doctor Tenorio, es que yo creo que sí debemos hacer un llamamiento a la comunidad y decir, bueno, ¿qué nos está pasando a los ecuatorianos? Aumenta la tasa de feminicidio, la violencia intrafamiliar es altísima. Hemos visto en el documental que tú acabas de pasar, en el reportaje, en donde tú te preguntas y dices, ¿y cuál es la política pública?
Vamos por partes. ¿Cuál es la política pública del Ecuador en prevención de drogas? Yo no he visto un comercial de prevención de drogas o una cuña de radio en 10 años. ¿Cuál es la política pública en el tema de violencia intrafamiliar, en embarazo de menores de edad, de 12, 14, 15 años? ¿Cuál es la política pública? Nosotros vivimos políticas de el guacho, políticas de droga, de captura, de lo que nos pone la agenda a los medios de comunicación. Más el Estado ecuatoriano yo veo que carece de una política pública en todos los temas complicados que existen de seguridad. Es decir, el Estado también es responsable porque no tiene políticas claras. Por ejemplo, con el caso que sucedió y que ha salido a la luz este fin de semana, que pasó, que es el caso de la niña de Sucumbíos, una niña de tan solo 12 años que está embarazada de 3 o 4 meses, que se puso la denuncia el 30 de mayo en el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo está fallando el Ministerio de Educación que dio apoyo a la niña, pero qué hizo con el agresor? O sea, no se hizo absolutamente nada con el agresor, porque ahí debería un poco coordinarse con todas las instituciones correspondientes. ¿Está fallando el Estado también a la sociedad en general, las víctimas? El Estado debe convencerse, en primer lugar, de qué es la violencia y cuáles son sus políticas respecto a la violencia. Ordinariamente los estados como el nuestro se contentan con hablar, con denunciar, con hacer propuestas en el aire, pero no vemos en la práctica que se eduque en contra de la violencia en el sistema educativo. En el sistema educativo no se habla, se está muy preocupado de que se aprenda geografía y matemáticas, pero no que los chicos salgan de ahí con un nuevo registro mental respecto a la violencia. Porque en el mismo establecimiento existe violencia. Exagerando un poco, no hay establecimiento educativo en el que no haya violencia. Yo recuerdo hace años como en uno de los colegios llamados los grandes colegios de Quito, se hacía bullying todos los días. Y cuando se denunció, quienes denunciaron les fue muy mal por el sistema. Pero si en vez o en lugar de o a más de enseñar un montón de materias en los establecimientos educativos, también se educase en buen trato, entonces las cosas cambiarían. Educar no es dar una conferencia. Yo no aprendí matemáticas y fui un muy buen estudiante de matemáticas en 8 días ni en un año. 12 años estudiamos matemáticas en el colegio. Y así algunos de los compañeros no sabían matemáticas. Entonces, pensar que se eduque en buen trato, porque alguien va al establecimiento educativo y da una conferencia y dice de las bondades del buen trato y ya ha conseguido, no señor. Yo creo que es necesaria una revisión a fondo del pensum académico de los establecimientos educativos del 1 al último año, para que como eje transversal estén 2 temas fundamentales. El buen trato, o sea, la lucha contra la violencia, porque vamos por lo positivo, el buen trato, y el tema de las drogas. No dile no a las drogas, no dile no a la violencia, sino eduquemos para que en mí se inserte el tema del buen trato como parte de la existencia. Ahora, Ricardo, ¿qué pasa con reeducar al agresor? Porque eso también es de responsabilidad del Estado, es decir, existen centros de atención a las víctimas, pero no existen centros de reeducación, de rehabilitación de los agresores, y eso es sumamente importante. Sí, es fundamental. Yo quisiera tomar un minutito lo que dijo el doctor Tenorio. Es decir, en la parte educativa hemos visto con sorpresa. A ver, en el colegio, en la escuela se educa, ¿no es cierto? Matemáticas, geografía, y antes nos daban ética, ya nos servía posiblemente como materia. Pero donde uno trae los verdaderos valores es desde el hogar, ¿no es cierto? Pero claro, tú ves en el colegio Mejía, en donde salió un video donde un señor profesor, un señor inspector, les daba a los chicos de golpes porque no habían hecho los deberes, etcétera. Y claro, lo extraordinario es que ver que se polarizó, es decir, yo publiqué la foto en mi Facebook y el 60%, no es que sea un análisis técnico, ¿no? Pero un 60% de la gente estaba a favor del maestro
y 40% estaba a favor supuestamente mío, en donde yo señalaba que el profesor no tiene ningún derecho a maltratar al alumno, porque primero viola la ley de la niñez y la adolescencia, y dos, cualquier principio ético. Pero el 60% de los padres de familia decían que estaban de acuerdo, que alguien tiene que educarles a sus hijos. Oigan, padres, ustedes perdieron la razón, porque quien educa a sus hijos son los padres de familia en el hogar. Es decir, ahí se construyen los principios y valores. Y los principios y valores no se da ni con dinero ni sin dinero. Uno puede vivir en un cuartito, en 2 cuartitos, humildemente, o puede vivir en un gran departamento. Ahora, lo que pasa de 500 también metros. es que es un tema cultural. Se piensa, lastimosamente se piensa que se tiene que acceder al castigo, al maltrato físico para imponer disciplina. Es una forma de autoridad que se tiene en nuestro país, doctor. La letra con sangre entra. Un principio que, si bien ha sido borrado aparentemente de la pedagogía, sin embargo está presente. 1. No pensemos que la violencia en sí misma es mala. Sin violencia, nosotros ya habríamos desaparecido del planeta. La violencia es parte de nuestra existencia porque es el elemento fundamental de protección que tiene cada uno de nosotros. Si educar en violencia o en buen trato no quiere decir que desaparezca la violencia del planeta. ¿Pero a qué se refiere usted con que la violencia pueda ser positiva? ¿De qué forma puede ser positiva la violencia? Si alguien te agrede a vos de alguna manera, tú te defiendes, pues. Pero eso es defensa, eso no... Defensa. Uno puede defenderse pero sin la necesidad de acudir a la violencia. Pero la legítima defensa implica en vos un acto de violencia, que puede ser que si tienes algo, un palo, pegas al agresor, te defiendes, hasta le puedes golpear tanto que lo matas, supongamos, en el caso extremo. Pero si no tuvieses violencia, tú serías una víctima fatal, pues. Ricardo, ¿qué opinas sobre lo que está diciendo el doctor? Que es un poco No, es polémico. Lo que dije de Rodrigo es un hombre inteligente, yo lo aprecio muchísimo, pues compartimos muchas cosas, otras no. Mira, la cultura ecuatoriana lastimosamente es muy machista. Y nos demuestra esto el tema de feminicidios. Es decir, tú abres el periódico y ves anteayer o hace 4 días que el joven que se enamoró de la chica, como no le hizo caso durante 3 meses, le secuestró y le quemó. Esas cosas se viven a diario en el país. Estamos complicados, es decir, es una sociedad que se ha vuelto virulenta. Si tú vas en el tráfico y te rebasan, pues tú le sigues y le rebasas y le insultas y el otro se insulta en el semáforo y se bajan. Y eso distribuye en todos los temas de seguridad. Tú me preguntabas antes, bueno, y el tema del agresor. Claro, en la época del presidente Correa hay que destacar que se construyeron centros de rehabilitación, o yo diría cárceles modernas. Yo estuve en la cárcel de La Tacunga hace menos de un mes, tengo que destacar cosas positivas. Pero claro, hablar ya de tema de rehabilitación. Una cosa es ver bonita la cárcel de La Tacunga y decir, mira cómo se organizó la cárcel de La Tacunga desde la carretera. Pero cuando tú ingresas y le preguntas del PPL, a la persona privada de libertad, oiga, PPL, ¿y usted por qué está aquí? Por asesinato. Bueno, usted está por robo, ok. Y entonces tienes pabellones de máxima, mediana, ínfima seguridad, en lo cual debería mejorarse un sistema de inteligencia dentro de los centros carcelarios. Pero definitivamente tú te preguntas, y bueno, ¿y cuál es la rehabilitación que ellos tienen? Si el pobre PPL, digo pobre porque en La Tacunga con ese frío, el privado de libertad tiene que lavar su uniforme en el lavabo de la celda y poner en la rejilla para que se le seque. No estoy diciendo que le demos un hotel Hilton Colón al PPL, estoy diciendo que le demos lo más básico. Es decir, si me dan un uniforme, le dan 2 uniformes de entrada al privado de libertad. Bueno, tenemos que cerrar con esto por cuestión de tiempo. En todo caso, rehabilitación negativo. No hay, negativo. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con las conclusiones aquí en Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro y regresamos con las conclusiones. Doctor Tenorio, ¿qué se puede recomendar a nuestra sociedad en general para que la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el abuso contra menores,
cese y que la sociedad en general ya no siga siendo este espectador pasivo que somos, sino que de alguna manera intervengamos para hacer una diferencia y marcar el cambio? Es necesario un proceso educativo, un serio proceso educativo que vaya fundamentalmente al sistema educativo, desde que el niño ingresa a la escuela, y que a largo plazo ese niño que se educó, que más tarde se vuelve mamá, papá, ya ha ingresado en ese proceso de educar en el buen trato. Yo quiero insistir, porque a veces se me entiende mal, que no es que yo esté patrocinando la violencia, sino que la violencia está en nosotros y es necesaria. Sin violencia nos morimos. Pero ¿cómo manejamos esa violencia? Ese es el proceso educativo. No más violencia, eso es un falso discurso y un discurso sobre todo imposible. No más violencia quiere decir no más vida. La vida es siempre enfrentamiento y ese enfrentamiento requiere violencia. Pero ¿cómo educar a la violencia? ¿Cómo educar en buen trato? ¿Cómo educar en tolerancia? Ese es un proceso, es algo que tiene que ingresar al sistema educativo y a lo largo de un proceso más o menos extenso, yo pongo 12 años, que asomen nuevas generaciones de papás, de mamás más tolerantes, que ya hayan introducido en su vida el asunto del buen trato. Es decir, aquí vemos que lo importante es empezar con las instituciones educativas. ¿Qué pasa con los adultos? ¿No debería también haber a la par educación para los adultos? Porque obviamente si empezamos con las instituciones educativas estamos hablando de muchos años por delante. Bueno, muchos años sí, pero también son años cortos. Porque poco a poco ya el niño pequeñito ya no agrede tanto y el mayorcito tampoco. Es como una cadena. Los adultos hay que seguir insistiendo a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, tienen que ser constantes en hablar, no en la destrucción de la violencia, sino en el manejo de la violencia. Se vuelven en una parte muy fundamental del cambio, según lo que usted nos está expresando. El manejo de la violencia. Ricardo, tus conclusiones. Gracias, María del Carmen. Bueno, yo creo que el ejemplo del Colegio Mejía nos ha demostrado que una parte de la sociedad ecuatoriana cree que la violencia, el golpe, sigue siendo el mejor mecanismo para educar a sus hijos. Señores padres de familia, yo no soy papá, pero yo creo que la familia es algo fundamental. Es decir, yo no puedo aspirar que el profesor se convierta en el padre o madre de familia de mis hijos. Yo los mando es para que estudien, no que para el profesor los eduque y les dé valores éticos. Estamos completamente equivocados. Entonces, la primera conclusión sería que hay que revisar qué está pasando con el núcleo familiar. ¿Qué ha destruido ese núcleo familiar? Pues muy brevemente, el teléfono celular, el wifi, las redes sociales, es decir, la falta de comunicación, la economía, los dos padres trabajan, es decir, la familia está destruida y hay que empezar a trabajar por la familia. Políticas públicas. Pues el Estado ecuatoriano no tiene políticas públicas claras ni en seguridad, ni en prevención de drogas, ni en feminicidio, ni en tema de violencia intrafamiliar. Lo que vivimos es una agenda mediática diaria. Es decir, si aparece el Huacho, nos vamos a la frontera norte. Si aparece el tema de feminicidios, pues un mes entero nos tiene el Ministerio del Interior con unas campañas que no dan funcionamiento. 3, pedimos que las cosas funcionen con política pública, pero en las áreas de los ministerios nunca colocamos técnicos, colocamos políticos. Y entonces, ¿por qué reclamamos después que queremos resultados técnicos? Cuando tenemos personas que desconocen de sus áreas y se encuentran en la función pública. Eso pasó con la Secretaría Técnica de Drogas. La acaban de destruir, no porque la Secretaría haya sido mala, ojalá, no la estoy defendiendo. La misión era buena. Quienes fueron sus directores, pues tendrán que responder a la patria. Y 4, yo creo que el país debe hacer un mea culpa, es decir, nos hemos vuelto indolentes. Vemos un asalto, vemos cualquier acto de inseguridad y claro, pensamos en nosotros mismos y está bien pensar en nosotros mismos, pero también hay que pensar en los demás. Yo hago un llamamiento no cristiano, sino un llamamiento de humanidad, un llamamiento de compañerismo, de solidaridad. Los ecuatorianos somos gente propicia a la solidaridad y yo creo que debemos volver a, cuando yo me acuerdo, como te decía, Escuela Espejo, años 70, en donde para mí la solidaridad, mis padres me decían, tienes que ser solidario, si no, uno no tiene sentido en la vida. Muchas gracias y con eso nos vamos a quedar. Hoy hemos
hemos abordado un tema que nos involucra como parte de una sociedad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad dentro de esta grave problemática y qué papel vamos a adoptar? Esa es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar.